Hola a todos, hoy les traigo un tutorial completo de cómo integrar un dominio a la plataforma de System. Para motivo de este ejemplo vamos a seguir con lo que habíamos empezado el otro día en el otro video. Si no lo vieron, vaya a verlo, está dentro del canal. Seguimos utilizando lo que es el plan gratuito de System, donde te permite integrar un dominio, ¿sí? Vamos a hacer la integración de un dominio que lo tengo comprado en la plataforma de Namecheap. ¿Por qué esta plataforma? Porque es la que por ahí relación precio es la más económica del mercado, y creo que para los iniciantes en el mundo del marketing de afiliados es la mejor opción, ¿sí? El plan iniciante está en $6, $6.50, versus Hostinger, HostGator, que tiene planes a partir de $11, $15 mensuales, ¿sí? Así que para una persona que recién está comenzando, creo que es la mejor opción. Te da el beneficio de, obviamente lo que es el dominio vas a tener que comprarlo aparte, que tenés a partir de $1.50, desde $1 hay algunos dominios, pero tenés correos corporativos ilimitados. Es muy importante los correos corporativos, porque para la campaña de email marketing que vamos a configurar después, vamos a necesitar que sea un correo corporativo para tener las altas posibilidades de que cuando los correos que enviamos le lleguen a los suscriptores a la carpeta de promociones o a la bandeja principal y no a spam, ¿sí? Así que bueno, dentro de lo que es Namecheap, si compraron un dominio y no tienen el hosting, van a ir acá, ¿sí? Dentro de su, en este caso es este dominio que voy a utilizar como para ejemplo, y en DNS avanzado ya le va a permitir registrar lo que son los CNAME y lo que es alias record, ¿sí? Como en mi caso yo ya tengo el hosting, a ver, acá está un poco lento el internet. Como yo tengo el hosting, directamente voy a ir al cPanel, ¿sí? Al cPanel de mi hosting para hacer lo que son los registros. Repito, si solamente tienes el dominio dentro de Namecheap, desde ahí. Igualmente, si ya tienes un dominio comprado en otra plataforma, los pasos son muy similares. La verdad que no hay mucha ciencia, es hacer un registro de CNAME y un registro de lo que es alias record, ¿sí? Son dos CNAME y un alias record, así que con eso sería todo. Dentro del cPanel vamos a la parte de editor de DNS y vamos a, bueno, en este caso vamos a utilizar este afiliadoexperto.lat, así que vamos a hacer el registro desde aquí, ¿sí? Dentro de la plataforma de System vamos a la parte de configuración, vamos a dominio personalizado, vamos a crear un nuevo dominio, en este caso vamos a utilizar como ejemplo, no voy a comprar un dominio como dije anteriormente, así que voy a utilizar afiliadoexperto.lat, que es un dominio que compré y nunca utilicé, que me quedó ahí. Perdón, tiene que ser www. El dominio que usted elija, ¿sí? Por ejemplo, mujeres más lindas, glúteos de acero, para el ejemplo del que hicimos, se escribe acá el dominio tal cual como lo compraron, ¿sí? Con el www que me había olvidado de poner. Dentro del cPanel, estamos dentro del editor de DNS, vamos a grabar un nuevo récord, que en este caso es un CNAME, ¿sí? Dentro de la configuración, acá no va a cargar, está un poco lento el internet hoy, para variar un poco. Son dos CNAME que debemos cargar. Este cPanel es muy similar en todos los hostings, ¿sí? Tanto HostGator, Hostinger son muy similares a lo que es este de Namecheap, así que no creo que tengan problema para configurarlo. Bien, bueno, dentro de configuración DNS para tu dominio, copiamos esto, copiar, vamos al cPanel donde vamos a guardar, habíamos elegido CNAME, acá pegamos, acá solamente ponemos www. ¿Por qué www? En realidad va esto completo, www afiliado, pero no hace falta porque al poner www automáticamente se carga todo, ¿sí? Acá le damos a guardar, acá aparece si está correcto o incorrectamente guardado. Suceso, perfecto, está en inglés, lo pueden traducir, poner el traductor acá. Vamos a entonces agregar otro record más, que es otro CNAME, que en este caso va a ser esto, completo, copiar, acá pegamos, y en la zona, nombre de zona, acá se copia esto, pero desde el, no incluido el punto, pero desde el punto para acá, solo esto hasta donde empieza el punto no incluido, por las dudas, claro, y pegamos, le damos a guardar, perfecto, eso sería todo. Están guardados los dos CNAME, ¿sí? En este caso esto demora más o menos 40, entre 40 y un minuto, acá dice validación pendiente, dentro de más o menos 40 minutos a una hora en propagarse todo lo que son los DNS, ¿sí? Acá ya están guardados, así que básicamente solamente son esos dos registros que hay que estar guardando dentro de lo que es
su cPanel o dentro de la plataforma que utilicen con el dominio que han comprado. Bien, esto sería todo para el CNAME. Bien, ahora vamos a lo que es la parte de correo corporativo. Recuerden que es muy importante tener un correo corporativo configurado para que los correos que se envíen dentro de su campaña de email marketing le lleguen al prospecto a la carpeta de bandeja de entrada, promociones y no a la de spam, ¿sí? Existen, la verdad que tiene una automatización muy buena y no he tenido problemas con el spam y con los correos rebotados, así que es muy recomendable, por eso también existen. Hay otras herramientas que la verdad que tienen una tasa de entrega muy baja, básicamente eso, no me sale la palabra. Así que bueno, vamos a la parte de correos. Correos es aquí. Vamos a configurar entonces lo que es un correo corporativo, ¿sí? Vamos primero al cPanel, vamos a agregar un nuevo correo, vamos a herramientas. Recuerden que pueden crear correos corporativos de manera ilimitada dentro del cPanel. Así que vamos a correos y vamos a crear un correo nuevo para este ejemplo, ¿sí? Ya me pasé. Vamos acá entonces, cuentas de correo, está en inglés, recuerden que lo pueden cambiar. Estas son las cuentas que ya tengo, voy a crear una nueva. Es ilimitado, así que no hay problema por eso. Vamos a buscar el dominio que quiero utilizar. Aquí sería este. Vamos a poner info@afiliadoexperto.lat. Acá vamos a utilicé lo que es una contraseña que te da la opción acá para no estar renegando y vamos a crear. Perfecto, ya fue creado lo que es así de simple, fue creado lo que es el correo corporativo. Vamos para atrás y vamos a buscar el nuevo info@afiliadoexperto.com. Vamos a hacer el email, vamos a abrir la carpeta del buzón de entrada, digamos, de ese correo que hemos creado. Bien, acá me ha abierto lo que es la bandeja de entrada de ese nuevo correo que hemos creado, ¿sí? Vamos entonces ahora a cargarlo dentro de lo que es la plataforma dentro de System. Entonces vamos a la parte de correos. Como le había dicho, vamos a confirmar tu correo. Era info@afiliadoexperto.lat. Guardarlo. Nos va a enviar un correo de verificación dentro de nuestra bandeja de entrada. Vamos entonces dentro de lo que es la bandeja de entrada de nuestro correo que hemos creado recientemente. Vamos a confirmar haciendo clic aquí y seguramente eso sería todo. Perfecto. Acá aparece pendiente porque no refleje la página. Y como verán, ya aparece verificado lo que es el correo electrónico, ¿sí? Corporativo. Entonces aquí vamos a verificar lo que es el dominio para afiliado experto. Creo que me va a pedir www para aumentar la tasa de sí, hay que sacar acá, no va al www, afiliadoexperto.lat. Y estos registros tenemos que volver a ingresarlo dentro de lo que es nuestro CNAME, ¿sí? Dentro de la plataforma dentro de lo que es el cPanel de nuestra cuenta. Vamos nuevamente al cPanel, herramientas, vamos a zona DNS y vamos a agregar esos registros. Vamos a afiliar y de vuelta vamos a ver todos los CNAME que tengan guardados, porque no tenemos que repetir, los CNAME no se pueden repetir. Si está utilizado acá este nombre, no podemos volver a utilizar el mismo, ¿sí? Así que bueno, de vuelta copiamos lo mismo, valor, copiar, selecciona record, CNAME. Y ahí estaría todo. Estaría verificado lo que es la parte también del correo está pendiente. Eso más o menos tarda entre unos 40 minutos a una hora
en verificarse acá. Esto sería todo por este video. Ya tenemos lo que es entonces el correo corporativo agregado, el dominio agregado, ya está listo, está verificado el correo. Acá figura pendiente lo que es el dominio para el encabezado, no el dominio para utilizarlo en los túneles. Este es para el encabezado, para mejorar, como dice acá, mejorar la tasa de entrega de tus correos, ¿sí? Lo que es el dominio personalizado ya está verificado, seguramente ya se habrá propagado en la red. Listo para usar, perfecto. Quiere decir que desde ahora, cuando vamos a lo que es la parte de túneles, el túnel que habíamos creado el otro día, ¿se acuerdan? En el otro video, si no lo vieron, les repito, vayan a verlo dentro del canal. Acá ya podemos modificar y utilizar otro. Vamos a configuración, vamos a utilizar el otro dominio. Podemos utilizar entonces afiliadoexperto.lat y guardar. Ya estaría, porque entonces quedaría así, afiliado. En este caso no coincide el dominio con lo que es este nicho, pero para que vean cómo funciona, ¿sí? Recuerden que el cPanel es similar en Namecheap, en HostGator, en Hostinger, son todos muy similares. Los registros CNI se hacen de la misma manera, así que básicamente este video tutorial le va a servir para, a pesar de que no tengan utilizando Namecheap, para otras plataformas. Así que esto sería todo por hoy entonces, espero que les haya servido. Pueden suscribirse al canal, eso me ayudaría un montón para seguir creando contenido. Y bueno, si les gustó no se olviden darle like. Cualquier duda o consulta que tengan pueden comentar acá debajo del video, o también en las redes sociales que tienen el link dentro del canal. Pueden ingresar y mandarme un mensaje por privado, y en lo que les pueda ayudar estaré ayudando. Les mando un gran abrazo, les saluda Alejandro Rojas.